Gloria a Dios, amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que está viendo esta transmisión, amén. Hoy es un domingo más, hoy es un día más para alabar, para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Así que usted que está ahí en su casa, usted que está viendo esta transmisión, usted que está detrás de un celular, detrás de una televisión, en su cuarto, en la cocina, en la sala con sus familiares, amén. Hoy es día de alabar a nuestro Dios, hoy es día de alabar al Señor Jesucristo, amén. Y aunque estamos en tiempos donde nos piden mayor restricción, donde nos piden mantenernos el mayor tiempo posible dentro de nuestros hogares, amén. Usted y yo debemos de recordar que Dios está en todo lugar, así que también en nuestros hogares podemos hacer ahí un altar y alabar y exaltar a nuestro Dios, amén. Bendito y glorificado sea nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que podemos estar. Ya vamos a estar dando inicio a este servicio dominical, amén. Ya vamos a estar dando inicio a este servicio en línea el día de hoy. Así que le voy a pedir si puede estar leyendo juntamente conmigo esta escritura con la cual vamos a estar dando inicio, la cual se encuentra en el Salmo 135, amén. Gloria al Señor Jesús. Ahí va a estar apareciendo en sus pantallas, ahí la va a poder estar leyendo usted juntamente conmigo. Le voy a pedir que por reverencia a la palabra de Dios se pueda poner de pie, si está ahí cómodamente en su sillón, amén, o en alguna silla, por favor póngase de pie para estar leyendo todos juntos la palabra de Dios, amén. Dice así en el nombre de Jesús: alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí y a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todos los que Jehová quiere lo hace, y los cielos y la tierra y en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y con todos sus siervos. Destruyó muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón rey de Amorreo, a Og rey de Basán, y todos los reyes de Canaán, y dio la tierra a ellos en heredad de Israel su pueblo, amén. Este salmo nos habla de que nosotros debemos seguir confiando, porque yo sé que Jehová es grande, amén. Y así como el salmista dijo, usted y yo debemos de confiar en que seguimos teniendo un Dios grande, en que seguimos teniendo un Dios que tiene todas las cosas bajo control, amén. Así que en esta hora, ¿por qué no cantamos unos cantos? ¿Por qué no alabamos el nombre de Dios? Y aunque estemos cada quien en diferentes puntos de la ciudad, amén, podemos estar juntos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Así que vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón, amén. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará con alabanza, con pandero y con danza, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará con alabanza, con pandero, con danza, las murallas caerán. Ahora danza, al enemigo el Señor derribará. Ahora grita, las murallas caerán.
felicidad, el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto de felicidad, el corazón nos llena. Grande es el Señor, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor, que como Jehová, que con su poder el mar abrió. Que como Jehová, que con su poder. Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con pandero danzará y dirán: ¿quién como Jehová? Dígalo hoy. ¿Quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió. ¿Quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió. Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con pandero danzará y dirán: ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió. Declárelo, ¿quién como Jehová? Que con su poder no lo hay. Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con pandero danzará y dirán: ¿quién como Jehová? Regocíjate y danza, oh moradora de Sión. Regocíjate y danza, oh moradora de Sión. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate y danza, oh moradora de Sión. Regocíjate y danza, oh moradora de Sión. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Declare lo grande, porque grande en medio de ti el Santo de Israel. Una última vez, dígalo: regocíjate y danza, oh moradora de Sión. Regocíjate y danza, oh moradora de Sión. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es que Él es grande, adore al Señor ahí en su lugar, ahí en su hogar con su familia. Levante su voz y dígale: Señor, tú eres grande. Proclamamos que tú eres poderoso, más grande que cualquier situación o circunstancia, más grande que cualquier enfermedad. Señor, eres tú. Pueden levantar sus manos al cielo en señal de fe, creyendo que sus brazos de amor nos cubren, en señal
de fe, de esperanza en el Señor. Soy libre de la opresión de mis pecados. Dejaste limpio mi ser y mi pasado. Me escondes en tu amor me cubre. Alguien que pueda sentir esa presencia protectora del Señor envolviendo su vida. Y ahí permaneceré. Me aceptaste. Mi Padre, Dios eterno, te adoraré, mi vida te ofrezco, yo te honraré, mi Padre, Dios eterno, te adoraré, mi vida te ofrezco, yo te honraré, mi mente y mi corazón quiero entregarte. Vivir en tu voluntad para adorarte. Si usted lo cree, levante su voz y declare: tú me envuelves en tu amor, me envuelves en tu amor me cubre. ¿Alguien puede hacer esta declaración con agradecimiento, con gozo en su ser? Dígalo: allí, ahí permaneceré. Tú me aceptaste, precioso Salvador, eres mi Padre, Dios eterno, te adoraré, mi vida te ofrezco, yo te honraré, mi Padre, Dios eterno, te adoraré, mi vida te ofrezco, yo te honraré, porque soy tu hijo amado, porque soy tu hijo amado, porque soy tu hijo. ¿Alguien puede sentir ese amor de Dios? Esas caricias de nuestro Padre.
es en tu amor. Alguien puede sentirse escondido bajo ese amor eterno y perfecto de nuestro Salvador. Estamos escondidos en ese amor. La tristeza no tocará nuestra alma porque estamos escondidos en ese amor. El dolor y el lamento no se apoderará de nuestra mente y corazón porque estamos escondidos en el amor de Dios. Padre, Dios eterno, te adoraré, te adoraré. Mi vida te ofrezco, yo te honraré, yo te honraré, porque soy tu hijo amado, porque soy tu hijo. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y esa es mi seguridad. Los cielos están cayendo, hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo, y hoy me vuelvo
que se escuche su voz con esta declaración. Ya no soy esclavo de él. Eso es, dígalo con fe. Yo soy hijo. Soy su hijo. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Si usted está agradecido por ser hijo de Dios, levante un cántico de agradecimiento con sus propias palabras y dígale: Señor, gracias porque tú me has hecho tu hijo. Alguien que pueda decir: oh, cuán grande dicha hemos recibido por parte del Padre, que hoy podemos ser llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Y no me avergonzaré de ser llamado su hijo. No me avergonzaré de llamar a él mi Padre, porque yo soy su hijo. Gloria a Dios, amén. Qué bueno que pudimos estarnos gozando por unos momentos, amén, con las alabanzas, con la adoración. Espero y usted haya podido sentir la presencia de Dios. Espero y usted haya podido tener ahí un tiempo, amén, en su casa, poder estar buscando el rostro de Dios. Y pues bueno, vamos a estar continuando con nuestro servicio. Vamos a estar pasando a escuchar la palabra de Dios, amén. En esta hora me siento contento, me siento agradecido, amén, por la oportunidad que se me da de poder traer la palabra de Dios en esta hora. Agradezco a Dios principalmente que me sigue ayudando, me sigue utilizando en su ministerio. También a mi pastor por la confianza de poder traer su palabra. Recuerde que estamos en el mes de los libros históricos del Antiguo Testamento, entonces vamos a estar aprendiendo de otro de estos 12 libros que nosotros tenemos históricos en el Antiguo Testamento, y me gustaría hablar por unos momentos sobre el libro de Esdras, amén. Así que sin quitar más tiempo le voy a pedir que de igual manera, si se puede poner de pie en reverencia a la palabra de Dios, lea juntamente conmigo esta escritura que va a estar siendo proyectada en sus pantallas, en sus celulares, amén, la cual se encuentra en Esdras capítulo 10. Y dice así en el nombre de Jesús: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, junto a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres, niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanias, hijo de Jahiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano en la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que se haría conforme a esto, y ellos juraron. Amén.
Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a elevar una oración. Gracias, Señor Jesucristo, te damos en esta hora porque tú eres bueno, Padre, porque para siempre es tu misericordia. En este día, Dios mío, queremos pedirte que seas abriendo nuestro corazón, que seas poniendo en nuestra mente, Señor, la mayor atención para poder comprender lo que tú tienes para nuestra vida. Dios mío, tú eres bueno, tú eres grande, tú tienes todas las cosas bajo control, Dios mío. Y en esta hora queremos, Señor, estar dispuestos a escuchar lo que tienes para nuestra vida. Bendito y glorificado sea tu nombre, amén. Gloria al Señor Jesucristo, gloria a Dios, amén. Bueno, en este día vamos a estar hablando sobre el libro de Esdras, amén. Esdras es un libro muy interesante. Esdras es de los libros conocidos que fueron escritos después de regresar del exilio, amén. Voy a retomar en esto un poquito, sé que ya lo he hecho en otras ocasiones, pero es de mi interés que cada uno de ustedes comprenda cómo sucedieron los tiempos. Cuando uno conoce los tiempos, uno puede conocer o comprender un poquito más las situaciones que está uno viendo o que está uno leyendo, amén, ya que la Biblia, el Antiguo Testamento principalmente, viene un poco desacomodada en un orden cronológico, amén. El Antiguo Testamento está ordenado de una forma por segmentos, como ya lo habíamos visto, el Pentateuco, históricos, poesía, profetas, amén. Pero si lo quisiéramos ver de una forma cronológica, pues entonces no está en orden, está un poco desordenado. Por eso es importante que cuando uno está leyendo la Biblia conozca los tiempos, porque hay libros que hablan de un tiempo muy futuro, pero el siguiente libro puede hablar de un tiempo pasado, amén. Entonces usted recordará que empezamos hablando desde Moisés, desde Abraham, sus 12 hijos, nace el pueblo de Israel, amén. Ese pueblo de Israel es llevado a Egipto, ese pueblo de Israel vive 400 años de esclavitud y luego Dios utiliza a Moisés para que salga ese pueblo de ese lugar, amén. Después de eso, ese pueblo llega a la tierra prometida donde se establece. Tienen varios jueces que los ayudan cuando el pueblo de Dios cae en pecado. El juez es quien los ayuda a librar de los enemigos. Dios utiliza estos jueces. Luego empiezan los reyes, amén. El rey Saúl, rey David, rey Salomón, y llegamos a los tiempos en los cuales era demasiado el pecado del pueblo de Dios, era demasiado rey que se levantaba tras otro rey que se levantaba, que hacían lo contrario delante de Dios, amén. Vemos cómo se divide el reino de Israel en dos partes, amén, quedando el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Y luego ya estuvimos también viendo en los profetas cuántas veces no se profetizó que si el pueblo de Israel no hacía algo, iba a llegar el enemigo sobre ellos y los iba a llevar cautivos, amén. Bueno, al final de cuentas eso sucede. Al final de cuentas el pueblo de Israel cae en una totalidad y es destruido y es saqueado y es llevado cautivo hacia tierras ajenas, amén, hacia tierras extrañas. El pueblo de Dios vive aproximadamente 70 años en el exilio. Algunas familias duraron muchísimo más, amén, pero el pueblo de Dios dura aproximadamente 70 años fuera de la tierra que Dios les había prometido. Dura 70 años aproximadamente en algunos otros lugares donde no servían al Dios que ellos sabían que debían de servir, amén. Y entonces en Esdras nosotros encontramos cómo el pueblo de Dios se le permite volver a casa después de 70 años, amén. Inicia el libro de Esdras de esta manera: en el primer año de Ciro, rey de Persia,
para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa a Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén, y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con oro, plata, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Nos encontrábamos con un panorama totalmente contrario. Nos encontrábamos con una situación totalmente diferente. Amén. Nos encontrábamos en una situación en la cual estábamos viendo un pueblo destruido, un pueblo derrotado, un pueblo el cual había pecado y Dios había permitido que ellos sufrieran el castigo de sus propias acciones. Vemos cómo pasan 70 años en otra tierra, donde la gente que tenía puestos importantes, donde los príncipes, donde los reyes eran tratados de una forma inferior porque ya no estaban en su propio reino, amén. Sin embargo, Dios aún tenía un plan específico para el pueblo de Israel, amén. Dios aún en el momento de dificultad, Dios aún en el momento en el cual las cosas parecen ir mal, Dios aún en esos momentos en los cuales parece que hay una derrota, amén, aún sigue teniendo un plan para ti, aún sigue teniendo un plan para cada uno de nosotros, aún puede hacer grandes cosas en la vida de aquellos en los cuales Él prometió que iba a hacer algo importante, amén. Y aquí lo vemos, 70 años después, otro rey totalmente diferente al que los había conquistado. Dios habla a través de su vida y Dios reconoce que existe un Dios grande. Dios reconoce que uno de los pueblos los cuales tenía bajo su autoridad, uno de esos pueblos de los cuales su imperio los habían destruido, Él reconoce que ese pueblo tiene un Dios verdadero, amén, y Él da orden y permite que ese pueblo vuelva a casa, amén. Él da orden y permite que ese pueblo vuelva a su lugar de origen, y no solamente eso, amén, sino que aparte este rey dice que todo aquel hombre que haya quedado, que les ayuden, amén, con oro, con plata, con bienes, con ganados, amén, porque cuando Dios va a restaurar tu vida, porque cuando Dios va a ayudarte a continuar adelante, amén, Él te va a ayudar y te va a bendecir en todos los sentidos, amén. Dios puede ayudarte y restaurarte de todas las formas posibles, amén, pero hay que ser agradecidos con lo que Dios da a nuestra vida. Es importante entender, amén, que el pueblo de Dios, cuando se le permite volver, ellos llegan hacia una tierra la cual ya no era como ellos la conocían. Ya no eran las ciudades que ellos conocían, ya no eran las grandes murallas y edificaciones que ellos tenían, sino que era una tierra que estaba destruida, era una tierra la cual se encontraba en escombros, era un lugar el cual antes era un lugar de felicidad, antes era la tierra de leche y miel, amén. Ahora era la tierra de sequedad, ahora era la tierra de pobreza, ahora era la tierra destruida, amén. Sin embargo, los israelitas estaban contentos, los judíos estaban contentos de que se les permitiera volver, amén. Dice más adelante: cuando llegó el mes séptimo y estaban todos los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios en Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios.
Esdras y el pueblo de Israel tenían una misión, y era que después de tanto tiempo de cautiverio tenían que reedificar el templo que representaba la presencia de Dios, amén. Y toda misión siempre se empieza con el altar buscando la presencia de Dios. No podemos hacer nada en nuestra vida donde no estamos buscando el rostro de Dios para ver si Él quiere que hagamos algo o no quiere que hagamos algo en específico, amén. Usted tiene que entender que cuando va a haber una reedificación, que cuando Dios va a reedificar su vida, que cuando Dios va a restaurar su vida, usted lo primero que tiene que empezar a ver, usted lo primero en lo cual tiene que enfocarse, usted lo primero en lo cual tiene que tener claro su objetivo, es que tiene que reedificar el templo de Dios, amén. Tiene que volver a levantar un lugar donde exaltar, donde alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. El pueblo de Israel lo tenía claro. Si ellos querían volver a ser una grande nación, si ellos querían volver a levantarse, si ellos querían volver a ser ese pueblo de Dios, ellos tenían que empezar a edificar el templo de Dios, amén. Antes que edificar las ciudades, antes que construir un hermoso palacio, antes que levantar las murallas, ellos estaban entendiendo y ellos estaban comprendiendo, amén, que lo primero que tiene que haber en su vida es ese altar el cual esté la presencia de Dios, es ese lugar en el cual se pueda sentir la presencia de Dios. Y usted y yo, mi hermano, debemos siempre tener como prioridad en nuestra vida que exista ese lugar en el cual estemos alabando a nuestro Dios, amén. Que dentro de nuestra vida existe un altar en el cual estemos edificando y en el cual estemos siempre teniendo la presencia de Dios, amén. Estamos viviendo en tiempos de pandemia, estamos viviendo en tiempos donde las cosas parecen algo difíciles, amén, pero usted y yo debemos de entender que más allá de que procurar salud, más allá de procurar la seguridad, más allá de procurar que si hay trabajo, que si hay dinero, usted y yo debemos de procurar que haya un altar en nuestras vidas, que haya un altar en nuestros hogares, que haya un lugar donde esté la presencia de Dios, porque cuando uno da prioridad a la presencia de Dios, Dios va a mandar el sustento a tu casa, Dios va a mandar la salud a tu casa, Dios va a mandar la seguridad a tu hogar. Tú vas a poder sentir que hay una protección rodeando tu casa, rodeando tu familia, rodeando a tus seres queridos, porque has puesto en primer lugar lo que es importante, que es edificar el altar a Dios, que es estar cuidando que ese templo siga estando intacto en la presencia de Dios, amén. El pueblo de Israel entendió, al pueblo de Dios le sirvió estos 70 años de cautiverio, estos 70 años de estar alejados de su lugar. Al pueblo de Dios le sirvió este tiempo que estuvieron lejos de Dios, entender que cuando ellos volvieran, lo primero que debían de hacer era edificar el templo de Dios, amén. Definitivamente Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Sus planes no son como los nuestros, pero tal vez hasta el día de hoy usted puede decir que en todo lo que hace, o en todo lo que ha hecho, o en todo lo que se ha propuesto, o en todo lo que ha dicho, voy a iniciar con esto, ha fracasado. Y esto es porque no está buscando la presencia de Dios. Para buscar la presencia de Dios se empieza viniendo a Cristo, se empieza colocando un altar, se empieza colocando un templo dentro de la vida de cada uno de nosotros, amén. Hay mucha gente que dice, ahora voy a hacer esto, este año voy a hacer esto, y este año voy a lograr esto, y este año quiero hacer esto en mi vida, amén. Pero cuando nosotros no estamos dando el primer lugar a la presencia de Dios, cuando nosotros no estamos dando el primer lugar a edificar ese templo de Dios en nuestra vida, a tener a Dios como nuestra prioridad, amén, ninguno de nuestros planes va a llegar a ser logrado. Este año 2020, yo sé que mucha gente lo empezó con muchos planes y propósitos, y yo sé que mucha gente que tal vez no ha logrado esos planes y propósitos, la primera excusa o la primera forma en la cual tratan de decir que no se lograron cumplir esos planes y esas metas es, bueno, por causa de la pandemia, amén.
Este año tenía tantos planes, pero no se lograron a cabo por la pandemia. Este año tenía tantas metas en las cuales yo iba a superarme, iba a ser mejor persona, iba tal vez a tener un mejor empleo, iba tal vez a reconstruir ciertas cosas en mi hogar, iba tal vez a ir a ciertos lugares, iba tal vez a aprender ciertas cosas, pero por causa de la pandemia, pues ya todo eso se fue para abajo, amén. No importa que esté la pandemia, no importa cómo sean los tiempos, no importa en qué situaciones estemos viviendo, cuando usted y yo damos prioridad a Dios, cuando usted y yo damos prioridad a seguir edificando ese altar en nuestras vidas, amén, cada uno de nuestros planes y de nuestros propósitos puede ser logrados en Cristo Jesús, amén, pero usted y yo tenemos que estarle dando prioridad a lo importante en nuestra vida. Cuando usted dice, bueno, yo quiero un mejor trabajo, yo quiero una mejor casa, yo quiero formar una familia, yo quiero esto, yo quiero aquello, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y al último, sí, y servir tal vez un poco mejor a Dios. Sí, y tal vez ya no nomás estar sentado en esa silla, sino tal vez ya aplaudir un poco más. Sí, pues que de repente me quiera poner a hacer algo el pastor, pero nomás de repente, no todos los servicios. No, mi hermano querido. Usted y yo debemos de darle prioridad a Dios. Este año quiero buscar más su presencia. Este año quiero hacer más en las cosas de Dios. Este año quiero lograr más en mi vida espiritual. Este año quiero lograr hacer las cosas de una forma diferente, amén. Cuando nosotros empezamos con esa mentalidad, haya pandemia, haya lo que haya, sean tiempos de vacas gordas, sean tiempos de vacas flacas, esté la situación como esté, Dios va a ayudar a cumplir nuestros propósitos en nuestra vida, amén. Pero tenemos que dar la prioridad a nuestro Señor Jesucristo, amén. Y las cosas van a ir marchando, las cosas van a ir avanzando. Aquí tenemos el claro ejemplo. Un pueblo que venía después de una grande derrota, un pueblo que venía después de tener todo destruido, entienden que lo primero en lo cual ellos deben de ver es en la edificación de la casa de Dios, amén. Sin embargo, continuamos leyendo el libro de Esdras y llegamos al capítulo 4, amén. En el capítulo 4 nos habla de un tema el cual empieza a causar un poco de conflicto ahí, amén. Después de ir del capítulo 3, donde se nos habla que empezaron a colocar los cimientos del pueblo, del templo, donde se nos habla que el pueblo de Dios empezaba a edificar ese templo, amén, donde se nos habla que el pueblo estaba motivados, todos como un solo hombre, decididos a levantar una casa para nuestro Señor, donde estaban decididos a levantar ese templo para que estuviera la presencia de Dios en medio de ellos, amén. En el capítulo 4 inicia de esta manera: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron al líder, a Zorobabel, y a los jefes de las casas paternas, y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificio desde los días de Saredón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persa. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran, amén. Esto es algo que usted y yo debemos de tener en cuenta. Cuando uno se pone el propósito de hacer las cosas como Dios desea que se hagan, van a venir obstáculos, van a venir situaciones difíciles, van a venir situaciones o problemas los cuales van a tratar de hacer que usted pare de edificar la obra de Dios, que usted pare de hacer ese altar en su vida. Y fíjese nada más en la forma en la cual los enemigos del pueblo de Dios vinieron hacia ellos. Vinieron de una forma cautelosa,
vinieron de una forma en la cual, más que quererlos atacar, más que venir de una forma violenta, trataron de venir de una forma sutil. Amén. Nosotros también les queremos ayudar. Nosotros también queremos levantar el templo de Dios. Amén. Sin embargo, las intenciones de ellos eran otras. Usted debe de comprender, hermano, amigo que está viendo esta transmisión, que muchas de las situaciones que van a tratar de parar la obra de Dios en su vida van a llegar de una forma en la cual usted ni se va a poder imaginar. Van a venir de una forma en la cual usted va a pensar que las cosas siguen estando bien. Van a venir de una forma en la cual usted va a pensar, bueno, pues ¿qué tiene de malo? Bueno, pues ¿cuál es el problema? Bueno, yo no pienso que esto afecte mucho. Bueno, pues yo no creo que esto sea para tanto. Bueno, yo no pienso que esto vaya a afectar demasiado. Cuando dejamos que las zorras pequeñas entren en la viña va a ser destruida. Amén. Así que usted y yo debemos de comprender que cuando nos hemos hecho la decisión de avanzar y de seguir edificando ese templo de Dios en nuestra vida, van a llegar los obstáculos. Y estos obstáculos usted no los espere de una forma agresiva, no los espere de una forma grande, porque van a llegar de una forma cautelosa. Van a llegar de una forma pasiva, van a llegar de una forma en la cual usted va a pensar, bueno, pues no hay ningún problema. Amén. Sin embargo, la historia continúa diciéndonos que estos hombres, como no lograron su objetivo de una forma pasiva, como estos hombres enemigos del pueblo de Dios, no lograron entrar en Israel para parar la edificación del templo de una forma sutil, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a mandar cartas al rey. Y empezaron a decirle que el pueblo de Israel estaba construyendo una grande ciudad, estaba construyendo una ciudad fuerte para que ellos se rebelaran contra el rey y ya no les dieran más impuestos y ya no formaran parte del reino de este rey que les había prometido volver a su tierra. Amén. Entonces el rey, al leer todo esto y al ver todo esto, mandó decir al pueblo de Israel: paren la obra, ya no avancen más. Por decreto del rey, ya no tienen que hacer nada más. Amén. Entonces, es increíble cómo cuando alguien se propone el reconstruir, el continuar, el edificar en su vida, van a llegar esas situaciones difíciles. Y si nosotros le damos cabida, así como al pueblo de Israel le sucedió, ellos pararon de edificar. Amén. Ellos detuvieron la obra. Siempre que hagamos algo debemos saber que se levantarán los enemigos, personas que no quieren que nosotros llevemos a cabo la misión que Dios tiene en nuestra vida, y muchas veces parece que estos enemigos ganan. A veces hasta nos preguntamos dónde está Dios, ¿por qué no nos parece que las cosas están avanzando de una forma correcta? Amén. Aquí el pueblo de Israel podía hacerse muchas preguntas y decir, bueno, que Dios no nos había perdonado ya, bueno, que Dios no nos había mandado a la tierra prometida a volver a levantar un pueblo, bueno, que los profetas no habían dicho, no habían profetizado que íbamos a volver y íbamos a volver a crecer, que íbamos a volver a levantarnos. Porque si ya se nos permitió volver del cautiverio, porque si en nuestra mente está el plan de edificar la casa de Dios, ¿por qué ahora encontramos que vuelve a ser estorbo algo en nuestra vida para que ya no lo hagamos? El pueblo se desanimó. Me gustaría que usted, que me está escuchando, imaginara un poco el momento. Este era un pueblo el cual no tenía grandes armas. Este era un pueblo el cual no tenía grandes soldados. Este era un pueblo el cual era un pueblo indefenso al que se le había permitido volver a casa. Y que una vez vuelto a casa y empezar a edificar la casa de Dios y empezar a querer hacer las cosas de una forma correcta, viene el enemigo y los trata de atacar. Y al no lograr
de una primera instancia el enemigo parar la obra, utiliza argumentos, utiliza métodos un poco más fuertes y lo logra parar la obra. Entonces el pueblo de Israel empezó a sentirse mal, el pueblo de Israel empezó a desanimarse, amén, y el pueblo de Israel paró la obra por 16 largos años. En 2 de Corintios el apóstol Pablo escribió: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, amén. Porque nosotros andamos por fe, no por vista. Usted y yo debemos de entender que sí, el día malo va a llegar. Usted y yo debemos de comprender que sí, siempre que uno quiere avanzar, va a haber dificultades, va a haber situaciones difíciles, va a haber problemas, o va a haber momentos en los cuales vamos a sentir que todo se va a ir para abajo, que realmente Dios no me está ayudando, que realmente Dios no está con nosotros. Pero usted y yo debemos de comprender que aún en esos momentos difíciles, que aún en esos momentos oscuros, Dios sigue teniendo el control. Dios sigue aún haciendo algo en nuestras vidas y Dios quiere aún seguir adelante, amén. Continuamos en nuestra historia, amén, y llegamos a Esdras capítulo 5, el cual empieza de esta manera: profetizaron Ageo y Zacarías. Ahí tiene otros profetas menores por si no los ha leído. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Sagac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios, y estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban, amén. Palabra de Dios tuvo que venir hasta estos hombres. Después de 16 años, después de ver Dios y estos hombres continuaban la obra, después de esperarlos Dios por 16 años, ver qué es lo que hacía el pueblo de Dios. No, estos seguían en desánimo. No, estos seguían afligidos. No, estos seguían sin querer levantarse, sin querer hacer nada más. Así que, ¿qué es lo que hizo Dios? Trajo palabra hacia 2 de sus profetas y le dijo al pueblo: ¡hey! Es hora de animarse. ¡hey! Es hora de levantarse. ¡hey! No se olviden que ustedes son el pueblo de Dios. No se olviden que Dios tiene aún metas para ustedes. No se olviden que ustedes fueron un pueblo escogido. No se olviden que ustedes son diferentes. No se olviden que Dios aún tiene un propósito en su vida. Dios aún tiene grandes cosas que hacer. Dios aún tiene grandes cosas que lograr. Y aunque parezca que las cosas no están funcionando, y aunque parezca que las cosas no están llegando a buen término, Dios aún tiene las cosas bajo control. Cuando el pueblo de Dios empezó a escuchar estas palabras, cuando el pueblo de Dios empezó a escuchar estas profecías, que vuelvo a repetirles, si las quiere leer, las tienen los profetas menores, léalas. Cuando el pueblo de Dios escuchó todo esto, dijeron: es verdad, Dios está con nosotros, es verdad. Estamos haciendo la voluntad de Dios, es verdad. No podemos seguir estando en desánimo, nada más aquí cruzados de brazos, hecho bolita en el suelo, pensando en que las cosas van a mejorar por sí solas, pensando en que todas las cosas malas me pasan a mí, y por qué nada más a mí, y por qué nada más yo, y por qué siempre estoy sufriendo yo. Es hora de levantarnos, es hora de dejar el desánimo, es hora de dejar de pensar que Dios no está de nuestro lado, es hora de dejar de pensar que Dios no está teniendo las cosas bajo control, y empezar a actuar de una forma diferente, a empezar a tener una mentalidad más positiva, a empezar a tener en nuestra mente y decir: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?
Dios aún tiene muchos planes para nuestras vidas, amén. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Mandaron cartas al rey. Un nuevo rey que era el que ya estaba, amén. Habían pasado 16 años. Entonces mandaron cartas al rey diciéndoles que les permitiera continuar con la edificación. Que a ellos se les había permitido, después de 70 años, dejar el cautiverio, porque Dios había hablado al rey anterior que estaba antes y le había dado órdenes específicas a ese rey de que dejara ir a su pueblo para que ellos edificaran casa para él, que los dejara en libertad para que ellos fueran y levantaran un nuevo templo para Dios. Entonces este nuevo rey empezó a leer sobre los escritos que dejó el rey anterior y llegó a la parte que decía todo esto, amén, que este rey había sido ordenado por Dios para que dejara libre al pueblo. Entonces el nuevo rey decidió aceptar y el pueblo continuó edificando el templo de Dios, amén. La historia nos cuenta que tardaron 4 años en edificar el templo de Dios, amén. Y prácticamente 20 años desde que ellos habían llegado, ya que duraron 16 años sin hacer la obra. Y muchas veces así ocurre en nuestra vida. Dios tiene ciertos planes, Dios tiene ciertos propósitos para nuestra vida. Dios puede hacer que ciertas cosas que nosotros nos hayamos propuesto en nuestra vida se logren en un corto tiempo, pero muchas veces el desánimo, muchas veces las situaciones difíciles, muchas veces el pensar en que Dios me ha abandonado va prolongando todo esto, amén. Una obra que la pudieron levantar después de 4 años de que ellos llegaron, se edificó hasta después de 20 años que ellos habían regresado a la tierra prometida, amén. Nunca olvidemos que aún en los momentos de más dolor u oposición, Dios está con nosotros, amén. Nunca olvidemos que aún aunque parece difícil, aún aunque parece imposible, aún aunque parece que las cosas no tienen el control o el sentido, amén, Dios sigue estando ahí, Dios sigue controlando ahí, Dios sigue estando ahí ayudándonos a cada uno de nosotros a continuar adelante, amén. Continuando nuestro relato, amén, llegamos a los siguientes capítulos y vemos que otro grupo del pueblo de Israel se les permite volver a la tierra prometida, amén. Llega otro nuevo grupo, el cual era liderado por Esdras. Entonces cuando Esdras llega al pueblo, se encuentra con que sí, se había edificado ya un templo para Dios. Sí, el pueblo parecía tener ya cierto ánimo, amén, pero nuevamente el pueblo estaba cayendo en cosas que no iban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en una de estas cosas son a las que llegábamos en el capítulo que estábamos leyendo, en el capítulo 10, amén. El pueblo estaba volviendo a tener comunión con pueblos ajenos. El pueblo estaba volviendo a casarse con personas que no servían a Dios. El pueblo estaba volviéndose a contaminar después de todo este proceso que ya habían pasado, después de tantas cosas que Dios ya los había perdonado, después de tantas situaciones difíciles, después de que se les había permitido volver a la tierra prometida, después de que empezaron a edificar el templo de Dios, después de que pasaron 16 años desanimados, ya no queriendo construir nada, después de que se les vuelve a hablar por medio de Ageo y Zacarías de que tengan ánimo, de que vendrán tiempos mejores, de que aún son el pueblo de Dios, de que aún son un pueblo especial, de que Dios les daría ese Mesías. Aún después de todo esto, el pueblo volvió a caer en pecado, amén. Sin embargo, llegamos a nuestro capítulo clave, Esdras capítulo 10. En este capítulo, Esdras reúne al pueblo y les dice: ¡Hey, pueblo! Tengan en cuenta algo. Seguimos haciendo las cosas mal, seguimos pecando, siguen haciendo las cosas contrarias a la voluntad de Dios.
Y hizo que todo el pueblo, dice en el versículo 3, ahora pues hagamos un pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y las naciones de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandato de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano en la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y todo al pueblo que harían conforme a esto, y ellos juraron. Amén. Es importante que usted y yo volvamos y continuemos haciendo un juramento de parte de Dios. Amén. Muchas de las veces nosotros vemos que las cosas no mejoran, que las cosas no están saliendo como deberían de salir, que aún en tiempos difíciles no vemos la mano de Dios sobre nuestra vida, que aún en estas situaciones vemos que las cosas no están pasando como deberían de pasar. Necesitamos examinar nuestras vidas. Amén. Necesitamos examinar cada uno de nuestras vidas y ver si realmente estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, ver si realmente estamos viviendo como Dios desea que vivamos, ver si realmente no estamos siendo contaminados con cosas ajenas. Amén. Y estas cosas, aunque sabemos que están ahí, no las queremos apartar, y estas cosas, aunque nos están causando conflicto y daño, no las estamos dejando ir. Amén. Sin embargo, usted y yo tenemos que hacer juramento como lo hizo Esdras con el pueblo. Amén. Y debemos juramentar que vamos a servir bien a Dios, y debemos, como hombres y mujeres de Dios, estar firmes en una decisión y decidir: Señor, queremos vivir una vida agradable para ti, queremos vivir una vida diferente para ti, queremos hacer las cosas totalmente de acuerdo a tu voluntad, Señor Jesucristo. En esta hora, amén, ya estamos por terminar esta predicación, ya estamos por terminar en este mensaje. Me gustaría que cada uno de ustedes que está en su hogar, me gustaría que cada uno de ustedes que está escuchando esta prédica, amén, pudiera tomar un momento. Cierre sus ojos ahí donde usted está y empiece a hacer un pacto con Dios. Empiece a hacer un compromiso con Dios. Empiece a hacer un nuevo juramento con Dios de decir: Señor, te voy a servir con todas mis fuerzas, te voy a servir con toda mi vida, Señor. Aún en estos momentos en los cuales parecen días oscuros, parecen días difíciles, parecen días de dificultad, yo tengo la confianza en que usted tiene todas las cosas en control. Y todo eso que está perturbando, todo eso que está quitando, amén, mi relación con usted, todo eso que pueda estar contaminando mi vida, es hora de quitarlo, es hora de hacerlo para un lado, amén, y empezar a vivir correctamente para Dios. Esto es lo que nos enseña el libro de Esdras en esta hora, amén. Así que vamos a hacerlo. Tomemos un tiempo, tenga un momento con Dios, amén, y háblenlo en esta hora, amén. Eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Dígale: Señor, obra hoy, obra ahora en mi interior, y hazme un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón.
déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor, dejo llenar el santo lugar de mi adoración. Los santos estoy, Señor Jesús, dígaselo. He venido ante ti para ofrecer, dígale mi alabanza en gratitud. Eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior y hazme un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu. Señor, vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Hoy rindo todo mi ser a ti, Señor. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Alguien que quiera llenar su trono de adoración, dígalo una vez más. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Hoy rindo mi ser ante tu presencia, Señor. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración.
puede levantar una voz de alabanza y de adoración ante ese trono sin igual de nuestro Dios. Dígale: yo te quiero adorar, Señor. Yo vivo para adorarte. Estar en la presencia de tu santidad y contemplar la hermosura de tu majestad. Espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, yo te adoro a ti. Estar en la presencia de tu contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Yo te adoro a ti, levante su voz y dígale: yo te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, yo te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, yo te adoro a ti. Alguien allí en su lugar puede adorar a Dios con todas las fuerzas de su alma. Alguien ahí en su hogar puede levantar cántico nuevo a nuestro Dios y decirle: Señor, te adoro. Te adora mi ser, Señor, te adora mi corazón. Porque tú eres Rey, porque tú eres Santo.
porque tú eres digno, Señor. Yo te adoro a ti. Te veo en tu trono de justicia. A tu diestra el Cordero que por mí sufrió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy, Señor, mi ser para adorarte. Te veo en tu trono de justicia. En tu diestra el Cordero que por mí sufrió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe, oh Señor, mi ser para adorarte, porque solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme te amo a ti. Sí, Señor, tú nos amas. Veo en tu trono de justicia. A tu diestra el Cordero que por mí sufrió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy, Señor, mi ser para adorarte, porque solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme te amo, porque solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón. Alguien puede recostarse en el regazo de Dios y escuchar sus dulces palabras diciéndole te amo, hijo mío. Con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Al decirme te amo a ti. Alguien que sea agradecido por ese amor eterno, levante su voz y dele gracias a Dios por ese amor incomparable. Dígale, Señor, yo quiero estar en tu presencia. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, yo quiero más de ti. Señor, yo quiero más de ti. Mi alma clama por ti, Señor, como el siervo bravo
Gloria al Señor Jesucristo, amén. Qué bueno que usted pudo estar teniendo este momento con Dios, amén. Espero y haya podido renovar un pacto, espero y haya podido renovar esas promesas. Sigamos confiando en Dios, sigamos confiando en el que tiene todas las cosas bajo un control, amén. Y sigamos confiando en que Dios aún puede hacer algo especial en nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y ese propósito Él es fiel en cumplirlo si usted y yo estamos dispuestos a seguir viviendo una vida agradable a Él, amén. Ya vamos a despedirnos, ya vamos a dar por finalizado nuestro servicio. Espero y Dios haya hablado a su vida, espero y esto haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Si se fija, tenemos varios hermanos de la iglesia que están enfermos, están teniendo dificultades. En esta hora me gustaría que nos uniéramos, amén, como pueblo de Dios, y vamos a estar pidiendo por ellos, vamos a estar pidiendo a Dios que sea ayudándolos, que sea restaurando su cuerpo, amén, que sea restaurando sus energías, amén. Y vamos a estar pidiendo por nuestra hermana Yoli Román, por nuestra hermana Fabiola Sosa, por nuestro hermano Demetrio, amén, por nuestro hermano Héctor Corral, por nuestro hermano Isaac Chávez, amén, y por nuestra familia pastoral, principalmente por nuestra hermana Nena, amén. Por cada uno de ellos vamos a estar orando, así que le voy a pedir a usted que esté en su hogar, vamos a unirnos en una misma oración, amén. Gracias, Señor Jesucristo, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Dios mío. Tú has escuchado todos estos hermanos, los cuales hemos levantado oración delante de ti en esta hora, pidiéndote que seas ayudándolos, pidiéndote que seas sanando su cuerpo, pidiéndote que seas restaurando sus fuerzas, Señor. Confiamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en que tienes todo el poder de hacer algo en sus vidas, Dios mío, para que tu nombre siga siendo exaltado, Dios mío. Sigue protegiendo a tu pueblo, sigue ayudándonos a cada uno de nosotros, Señor. Los que tenemos que salir a nuestro trabajo, Dios mío, ayúdanos, protege nuestro cuerpo para que podamos seguir adelante y no enfermarnos en esta pandemia, Dios mío. Te pedimos por cada miembro de esta iglesia, te pedimos por cada miembro de Tabernáculo de Vida, Señor, sea ayudándolos en estos tiempos. Confiamos plenamente en ti, Señor Jesucristo. También te pedimos por nuestra ciudad, también te pedimos por nuestros gobernantes. Ayúdalos, Padre, dales la sabiduría para que ellos puedan llevar de la mejor forma esta pandemia, Dios mío, y cualquier norma que haya, Señor, ayúdanos a cumplirla, Dios mío. Gracias te damos y permite, Padre, que esto pase lo más pronto posible, Señor. Permítenos regresar y estar adorando tu santo nombre juntos nuevamente en este lugar, amén. Gracias te damos en esta hora, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios. Esperemos y estas 2 semanas que dijeron que tenemos que estar con mayor restricción, amén, cúmplalo, hermano. Usted que nos está escuchando, usted que nos está viendo a través de la transmisión, evite salir lo menos posible de su hogar, trate de tener las mayores precauciones posibles, amén, y confiemos en que Dios nos va a ayudar. Tampoco hay que ser negligentes con lo que se nos pide, con lo que se nos exige, amén. Así que hay que hacerlo de la mejor manera, salgamos lo menos posible. Damos gracias a los hermanos que han estado ayudando para que estas transmisiones puedan llegar a cada uno de ustedes. Como lo pudo haber notado, el día de hoy estamos estrenando una nueva plataforma, amén. Nos cambiamos de Facebook a YouTube. Esperamos si las transmisiones en YouTube puedan ser de una mejor manera en como se estaban haciendo por Facebook, usted pueda entrar de una forma más fácil, amén. Estamos viendo de que esto pueda salir de una mejor manera, y si esto trae mayor bendición para la iglesia, bueno, así se va a seguir haciendo, amén. Así que esté compartiendo este video, esté suscribiéndose al canal de la iglesia, a sus familiares, a sus amigos, a la gente que usted sepa que necesita de Dios.
Dígale que se suscriba a este canal de YouTube, amén, donde no solamente se va a estar subiendo los servicios dominicales, amén, sino que se van a estar subiendo diferentes materiales, los cuales siempre van a ser para edificación de nuestra vida, amén. Así que apoye mucho a la página, al canal de YouTube, también apoya la página de Facebook. Si no podemos estarnos viendo físicamente, bueno, apoyemos en lo más posible de esta forma virtual, de esta forma por redes sociales, amén, y que Dios bendiga su vida y nos vemos en la siguiente transmisión, amén. Sean todos bendecidos de parte de nuestro Señor Jesucristo.